¿vale? Y vamos a estrenar una serie también de directos que le vamos a llamar la trilogía del miedo y en la que vamos a hablar de qué es el miedo, distintos tipos de miedo y, bueno, algunas herramientas técnicas para que actuemos a pesar del miedo. ¿Y por qué vamos a hablar de un tema tan escabroso como es el miedo? Algo que nos da miedo hablar. Pues por una sencilla razón. Piénsalo un poco. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? ¿Qué te atreverías a hacer si no tuvieras miedo? Y para mí es algo importante. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque la mayoría de nuestros sueños no los hemos llegado a cumplir por eso mismo, porque tenemos una serie de miedos muy arraigados que no nos permiten ser la verdadera persona que queremos ser o no nos permiten alcanzar esa vida que nos gustaría llevar. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para eso, para que puedas salir de tu zona de confort, para que puedas vivir la vida que deseas. Y bueno, te preguntarás, ¿quién soy yo? ¿Quién es Óscar para hablar del miedo? Pues te voy a decir que soy una persona que se ha comprado todos los miedos. Yo creo que los tengo prácticamente todos, quitando a lo mejor alguna fobia a las arañas o algo de eso. Todos los miedos los tengo. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho hacer una llamada por teléfono, me cuesta ponerme aquí delante de la cámara, ¿vale? Pero fíjate que te estoy hablando que tengo muchos miedos, que me cuesta, que tengo miedo a no ser suficiente, a miedo a escénico, a la cámara, pero a pesar de ello estoy aquí. ¿Por qué? Porque he aprendido a convivir con el miedo. Y no te voy a mentir, aquí en Ponación somos totalmente sinceros, transparentes. No siempre puedo o no siempre venzo ese miedo, pero sí que muchas veces, como ahora, pues hay algo más fuerte que me ayuda a romper esa barrera, a pasar esa cortina de humo que es el miedo y ir al otro lado y, por tanto, empezar a vivir la vida que yo quiero, ¿vale? Así que ya te comento, he aprendido a vivir con muchos miedos, ¿vale? Y tú también lo has hecho, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, porque primero me gustaría decir, el miedo no es nada malo. Ahora luego te voy a comentar qué es el miedo, pero quería que te quedaras con el concepto que tú ya has aprendido a vivir con el miedo. Si no, fíjate, por ejemplo, cuando vas a coger la comida del horno, ¿vale? Vas con cuidado para no quemarte, ¿vale? O sea, ese miedo tiene esa función positiva, ¿vale? Que te permite ir con cuidado a la hora de sacar la comida del horno, ¿vale? Pero lo hemos hecho, lo has superado tantas veces, ¿vale? Que eso no te paraliza, llega un momento que no estás paralizado a coger esa comida. ¿Por qué? Porque has aprendido a vivir con ese miedo. Si te fijas, o sea, yo ahora me fijo mucho en Blay, que tiene 2 años, y él, por ejemplo, es un inconsciente, ¿vale? No sabe que el horno quema y tenemos que ir con mucho cuidado y repitiéndole mucho que eso quema. ¿Por qué? Porque al ser inconsciente, al no tener miedo al horno, al miedo a quemarse, ¿vale? Es muy fácil que ponga allí la mano, ¿vale? Entonces, esta es la función un poquito del miedo, que tengamos precaución, nos está avisando que hay algún peligro y por tanto tenemos que ir con precaución. Pero eso no quiere decir que no podamos pasar a la acción y que podamos actuar. Ya lo has visto en el ejemplo del horno. Nadie dejaría la carne o la comida en el horno por miedo a no quemarse, ¿vale? Seguramente te pondrías pues algún guante y irías con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, esta es un poquito la función del miedo. El miedo no es más que un warning, una señal de alarma. Es como cuando vas por la carretera y ves una señal de cuidado, animales sueltos, ¿vale? O sea, y fíjate que cuando ves esa señal, no paras el coche y te quedas en la cuneta. Lo que haces es aminoras la velocidad, vas con un poquito más de cuidado y cuando ves que ya ha podido pasar el potencial peligro, continúas con tu camino, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos directos, esta serie de directos que hemos llamado la trilogía del miedo. Y es cómo detectar ese miedo, cómo mirarlo a la cara, ¿vale? Saber que es una señal de warning, que nos está indicando algo y esto es muy positivo, pero a pesar de ello, decir, bueno, voy a ir con cuidado, voy a tomar mis precauciones, pero voy a seguir adelante porque detrás de ese miedo lo que está es lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Entonces, el miedo en realidad es una función primaria, ¿vale? Tiene su función y tiene su función de, imagínate, viene del hombre primitivo. Imagínate ese hombre primitivo que iba a cazar a la selva. Si no tuviera miedo, si no hubiera tenido ese miedo, seguramente se lo hubieran comido rápidamente. Sin embargo, el miedo a ser comido por algún depredador, ¿vale? Le hace estar más alerta. Y en cuanto escucha un ruido, cualquier pequeño ruido, lo que hace es que el cuerpo humano, la fisiología nuestra, lo que hace es se pone en alarma, hace que la sangre se vaya a distintas partes del cuerpo, nos pone en un estado de más alerta, ¿vale? Para que seamos más rápidos, para que estemos más precavidos, para que podamos correr más, ¿vale? Y esta es la función de ese miedo, ¿vale? Estar preparados por un potencial peligro. ¿Qué pasa?
que ya no somos el hombre primitivo y, por tanto, ya no hay tantos peligros físicos. Y hemos sustituido esos peligros físicos, esos miedos más físicos, más reales, los hemos sustituido por miedos inventados. El problema, que el cuerpo, o sea, la mente, ese miedo a un depredador, no lo diferencia como el miedo a ponerse delante de la cámara. Para nosotros, para la mente primitiva que tenemos, ese exponerse es igual, o sea, es igual de terrorífico exponerse delante de la cámara que exponerse delante de un león, ¿vale? Entonces, se podría pensar que es esa mente primitiva la que nos hace que tengamos miedo y arranque todas esas funciones que arranca el miedo. Y estas funciones son 3: lucha, huida y parálisis, ¿vale? O sea, vuelvo al hombre primitivo. Imagínate, hay un depredador, pues podrías salir corriendo o enfrentarte a él, ¿vale? Y luego una tercera, que es la parálisis. La parálisis es, por ejemplo, en Jurassic Park. ¿Os acordáis de Jurassic Park cuando el Tyrannosaurus Rex está buscando a los protagonistas y ellos se quedan muy quietos porque no puede detectarlos si no se mueven? Pues eso es la parálisis, ¿vale? O sea, si tú te quedas quieto en la selva, muy escondido, pues puede ser que no te vea el depredador y pase corriendo. Y esto, si nos lo traemos a nuestro día a día, pues es un poquito igual. O sea, cuando tenemos miedo podemos luchar, o sea, pero a lo mejor no es una lucha real, pero sí que te enfadas con tu pareja, te enfadas como que te enfadas con alguien para echarle la culpa de lo que está pasando, ¿vale? También podemos subir. O sea, hay muchas personas que cuando tienen un miedo salen corriendo o, bueno, pues eso, lo típico. Tienes una llamada que hacer, tienes que exponerte delante de la cámara y lo que haces es, en vez de afrontar ese miedo, lo que haces es, me salgo, no lo hago, ¿vale? Y salgo o porque tenías, o me voy. Esto se ve mucho, la procrastinación, para los que seáis apasionados de la productividad. Lo que hago es buscarme otra cosa, otra afición, otra tarea que me permita no centrarme en lo que tengo que hacer y estar un poquito ocupado, ¿vale? Esto sería la huida del hombre del siglo XXI. Y también la parálisis, esta parálisis por análisis que se habla muchas veces, es de, bueno, en realidad lo que tengo es miedo y estoy paralizado, dándole vueltas a las cosas una y otra vez, ¿vale? Sin pasar a la acción. Esta sería nuestra parálisis del siglo XXI. Y contándoos todo esto, cuál es la respuesta a los miedos que tiene nuestra mente primitiva, la lucha, huida o parálisis, podéis llegar a pensar, o podemos llegar a pensar que realmente tenemos una mente primitiva en un mundo desarrollado del siglo XXI, ¿vale? Que tendríamos como que estaríamos desactualizados. No exactamente, porque realmente nuestra mente se actualizó, ¿vale? E evolucionamos también y nos ha dotado la mente de una herramienta súper potente es como la actualización, y esta herramienta es la conciencia. O sea, daros cuenta que fisiológicamente podemos actuar así, es la respuesta automática, la lucha, huida, parálisis, pero también luego tenemos la conciencia. La conciencia nos permite analizar una situación detenidamente, como salir de nuestro pensamiento, o sea, en vez de reaccionar, observar ese pensamiento, observar ese miedo, y entonces sí actuar a pesar de ese miedo. O sea, puede ser que tu primera respuesta sea huir, pero también puedes decir, oye, ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿A exponerme? ¿A grabarme en público? Vale, está bien. Pues lo que voy a hacer es, voy a preparármelo mejor, pero voy a actuar, ¿vale? Esa sería la conciencia, sería lo que nos ayudaría a ver ese miedo, mirarlo a la cara y luego actuar a pesar de ese miedo, ¿vale? Entonces, primera herramienta para superar los miedos, pues ser capaz de salir de nuestros pensamientos y analizarlos fríamente, como si fuéramos el observador, como si estuviéramos viendo la película en una pantalla de cine. Ya no eres el protagonista de la película, sino que eres el director o el observador que la está viendo desde fuera. Y eso te permite tener ese microsegundo, ese segundo, para cambiar tu reacción automática, ¿vale? Esta sería nuestra herramienta 3.0 para vivir en un mundo del siglo XXI con una mentalidad, o sea, con una mente primitiva, ¿vale? Esta sería la actualización que nos han dejado. Y ¿quién sería el miedo? Luego, otra cosa que nos permite también, quitarle hierro al asunto es el humor, ¿vale? Entonces os animo a que, ahora que ya sabéis que la conciencia os va a ayudar a actuar a pesar del miedo, os animo a que le busquéis, pues, un nombre divertido, ¿vale? Que lo miréis como si fuera algo externo a vosotros. El miedo ya no sois vosotros, es algo que os ocurra a vosotros, ¿vale? Y si le ponemos un nombre, mucha gente lo que hace es dibujarlo, mucha gente le pone motes,
¿vale? Lo vamos un poco a quitarle seriedad, ¿vale? Y nos va a hacer que cuando lo veamos no nos lo tomemos tan en serio, no lo tomemos tanto como parte de nosotros, sino como algo externo, ¿vale? Y a mí me gusta siempre decir que el miedo es una madre protectora, ¿vale? Y hay que verlo, pues eso, como esa madre que cuando vas a salir te dice si te has cogido la chaqueta, que te tapes el cuello, ¿vale? Que te dice que no, que llegues pronto, que no vayas con tal persona, que no vayas con tal otro, que miles de cosas que te dice una madre súper protectora, ¿vale? Pero daros cuenta que los que hemos tenido madre, sabemos que su función es esa, su función es protegernos, ¿vale? Pero no dejamos de actuar a pesar de eso. Y habrá momentos que le hagas caso a tu madre, ¿vale? Y te pongas la chaqueta, pero habrá momentos que digas, sí, sí, lo típico, sí, sí, mamá, ya me la pongo, te la pongas y te la quites nada más salir de casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de lo que te diga tu madre, ¿vale? A pesar de que la quieras tener en cuenta, lo que quieres es vivir tu vida, ¿vale? Y la función de esta madre protectora o del miedo es que tú sobrevivas. Y no estamos aquí para sobrevivir, sino que estamos aquí para ser felices. Y eso se logra pasando a la acción y atreviéndonos a superar estos miedos, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar hoy, hemos hablado un poquito del miedo, de cuál es la función del miedo, vamos a hablar de uno de los miedos, para mí seguramente el más importante, o uno de los miedos de los que beben muchos de los miedos ficticios que tenemos hoy en día, y es el miedo a no ser suficiente, ¿vale? Ese miedo a no ser lo suficientemente bueno, no ser lo suficientemente profesional, ojo a los padres, no ser buen padre, incluso no ser merecedor de amor. O sea, es increíble todo lo que nos decimos, ¿vale? O sea, este miedo, esa vocecita que nos habla, todo lo que nos puede llegar a decir, ¿vale? O sea, el miedo, este miedo vendría desde de esa vocecita que nos dice que siempre nos falta algo, ¿vale? Y siempre estamos buscando lo que nos falta. Para los más mayores, los más viejunos, los que estudiamos una carrera, bueno, nos dijeron que teníamos que estudiar una carrera y muchos de nosotros, como fue el boom de las carreras, cuando acabamos sentimos que con una carrera no era suficiente y nos metimos a otra. Y cuando acabamos nos dimos cuenta que tampoco era suficiente y nos metimos a un máster. Cuando en realidad, si ya has sacado una carrera, tienes suficientes conocimientos como para entrar al mercado laboral. Pero ese miedo a no ser suficiente era lo que nos impulsaba a seguir formándonos. Y ahora también lo veo, o sea, y yo en cuanto me doy cuenta caigo en el mismo error, o sea, de hacer un curso y pensar cuando lo terminas que todavía no estás suficientemente capacitado y buscas otro curso. Y así estamos siempre continuamente buscando lo que nos falta, ¿vale? Este miedo a no ser suficiente, ¿vale? ¿Y qué consecuencias tenemos cuando tenemos este miedo? Pues que no estamos viviendo la vida que nos merecemos vivir, o sea, siempre estamos en busca de algo, incluso en puntos muy extremos que no somos merecedores de amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento hemos tenido algún fallo, hemos tenido algún error, ¿vale? Y como que tienes que ser perfecto, tienes que hacerlo todo bien para que la gente te quiera, ¿vale? Cuando no es así, y si lo piensas en ti, o sea, tú cuando quieres a tus seres queridos, tu hijo, a tu pareja, a tus padres, los quieres a pesar de todo, ¿vale? Y les perdonas cualquier cosa, ¿por qué? Porque los quieres. Sin embargo, cuando te miras a ti mismo, pues eres mucho más autoexigente y no te pasas ningún fallo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta y hay que ser un poquito aquí bueno, realistas, que no podemos ser perfectos en todo y que la gente nos va a querer por lo que somos y no por lo que hacemos, ¿vale? Bueno, como he comentado, más consecuencias de esto, que siempre estamos buscando algo más. O sea, yo hablo de formación porque es donde más me lo detecto. El nuevo libro que me va a hacer, me va a traer conocimiento, el nuevo curso con el que, que me va a hacer crecer como profesional o como persona, pero también se ven cosas materiales, ese coche, ese nuevo móvil, ¿vale? Como que siempre tienes que estar comprando y adquiriendo cosas, ¿para qué? Para sentirte bien contigo mismo y que la gente te acepte, ¿vale? Luego, en momentos extremos también aguantamos cosas inaguantables y esto lo vemos en el mundo laboral, o sea, personas que están en un trabajo que no les satisface, en un trabajo que, hablando en plata, les están puteando y porque piensa que no son suficientemente profesionales como para cambiar de trabajo o para dar el paso a buscar algo mejor, ¿vale? Pues terminan aguantando pues cualquier cosa, ¿vale? Desde salarios mínimos hasta que horarios que son impensables, o sea, horarios que no los puedes compaginar con tu familia, etcétera, etcétera. Yo creo que todos sabemos ejemplos de esto, ¿vale? Luego, también es verdad que a mucha gente le pasa, a mí a veces me pasa, yo soy una persona tímida y como que esa timidez lo que te hace es, en vez de salir a buscar gente o pasarlo bien con gente que no conoces, pues terminas un poquito aislándote,
¿Por qué? Porque a lo mejor no te piensas que eres suficientemente ingenioso, suficientemente gracioso, que tienes algo que aportar en una conversación y eso hace que, pues un poco que te quedes en tu zona de confort y estás mejor a lo mejor en el salón de tu casa o con tu círculo de amigos con los que tienes confianza, o sea, te hace sentirte mejor eso que salir y buscar y conocer gente nueva, ¿vale? Y siempre, esto se repite en todo, pensamos que tendremos un futuro mejor, que llegará un punto en que seremos suficientes. Y esto no es así porque esto es una emoción primaria y siempre vamos a tener esa sensación de no ser suficiente. Lo que pasa es que, como ya os he dicho, ahora tenemos la conciencia y la conciencia nos va a permitir, pues eso, ver cuál es el motivo por el que vemos que no somos suficientes y también pasar a la acción, ¿vale? Pasar a la acción a pesar de no sentirte suficiente. Y esto es como el círculo a la inversa. Cuando empiezas a actuar a pesar de no ser suficiente, lo que vas adquiriendo es confianza en ti mismo, ¿vale? O sea, es como cuando empiezas a conducir, al principio es súper complicado porque tienes que controlar muchas cosas, la mano derecha, la mano izquierda, las señales, ¿vale? Pero conforme vas pasando a la acción, vas cogiendo experiencia, vas cogiendo también confianza, ¿vale? Y llega un punto que todo lo automatiza. Pues esto es igual. Cuando nos atrevemos a pasar a la acción, cuando nos atrevemos a salir de la zona de confort y romper barreras, lo que hacemos es, vamos cogiendo autoconfianza y seguramente habrá algo con el que tú pienses que no es suficiente. Pero si ya has superado barreras, ¿vale? Todas esas las sabrás como en las pantallas de los videojuegos, las habrás superado y ya no las verás con la misma cara. Entonces, otra de las consejos que os recomiendo es empezar a actuar a pesar de ese no ser suficiente. Y no se trata, ojo, no se trata de crearse grandes retos, se trata de que miras a ver qué confianza tienes tú en ti, en tus posibilidades y te marques pequeños retos, porque la finalidad no es tanto lo que vamos a conseguir, sino premiarnos porque hemos pasado a la acción y también premiarnos e ir cogiendo esa confianza. Y luego, otra herramienta para superarlo es aceptarnos. Aceptarnos que somos valiosos tal como somos, aceptarnos que no somos perfectos, ni hay que serlo, ¿vale? Y aceptarnos que a pesar de todo, a pesar de que cometamos errores, la gente nos va a querer, ¿vale? Y nos va a querer no por lo que hacemos, sino por lo que somos, ¿vale? Y darnos amor. A mí muchas veces me gusta pensar que yo soy el director de mi empresa, soy el director de mi vida, ¿vale? Y que actúo conmigo mismo como si fuera el director, o sea, daros cuenta que como directores, como jefes de un equipo, muchas veces somos más indulgentes, somos más comprensivos con la gente de nuestro equipo que con nosotros mismos. Pues se trata de, otra vez, tomar conciencia, extraernos y tener un diálogo contigo mismo. De, bueno, he fallado en esto, ¿qué pasa? ¿Cómo lo voy a solucionar? No pasa nada, o sea, porque puedes poner los medios para solucionarlo, ¿vale? Y hablarte como si fueras de director a empleado, ¿vale? Pero contigo mismo, este diálogo contigo mismo. Y ahora os voy a dejar, para finalizar este vídeo, os voy a dejar una serie de preguntas que podéis anotar, ¿vale? Por las noches o cuando tengáis este miedo, ¿vale? Porque la finalidad es de, bueno, si lo bajáis a tierra, si lo escribís en papel, al menos estáis expresando este miedo. Y cuando lo expresamos las cosas, le estamos sacando de nosotros, ¿vale? Y por tanto, le estamos quitando hierro, ¿vale? Entonces, os dejo preguntas para que os cuestionéis cada vez que tengáis el miedo. Primera pregunta, ¿por qué soy una persona suficiente? ¿Por qué ya soy suficiente? Segunda pregunta, ¿no soy suficiente? ¿Por qué? Si te sientes que no es suficiente, ¿por qué te sientes que no es suficiente? Tercera pregunta, ¿me acepto y me quiero a pesar de, y aquí ponéis lo que sea, ¿vale? A pesar de no grabar bien vídeos, a pesar de, bueno, haber tenido un enfado, no sé, lo que cada uno lo que les represente. Y la otra es de, me voy a aceptar y me voy a querer porque, y aquí rellenáis, o sea, me voy a aceptar y me voy a querer porque soy buena persona, porque tengo barba, por lo que sea, ¿vale? Pero seguro que sacáis muchas razones para aceptaros, ¿vale? Y quereros y sentiros suficiente. Y esto no se trata de hacerlo una vez y dejarlo, se trata de cada cierto tiempo repasarlo, porque aseguro que al principio nos salen muchas razones por las que aceptaros o por las que ser suficiente. Y esto es normal, estamos más programados para ver lo malo que lo bueno, ¿vale? Pero conforme vayamos practicando, seguramente iremos sacando muchas más herramientas, o iremos sacando muchos más talentos que no descubríamos, ¿vale? Y se trata un poco de, bueno, darnos un poquito de cera. Ya os lo he dicho, somos el director de nuestra vida y como directores, pues tenemos que dar un feedback positivo a nuestro equipo. Y nuestro equipo somos nosotros, ¿vale? Entonces, se trata de, voy a buscar cómo me puedo dar cera, cómo me puedo buscar ese feedback positivo, ¿vale? Evidentemente, también habrá un feedback negativo, pero que se puede trabajar desde el feedback positivo,
¿vale? Y luego, algo que a mí me gusta mucho y que lo hago de vez en cuando, es levantarme por la mañana y decir, hoy voy a ser suficiente con lo que sea. Con lo que sea es con lo que sea, o sea, de lo que haga será suficiente. Me voy a sentir ese sentimiento de suficiente. Como me relacione con las personas queridas, todo, o sea, soy suficiente, o sea, y si hago mucho, será suficiente, y si hago poco, será suficiente, porque lo importante ya no es lo que haga, sino desde dónde lo hagáis. Si lo hago desde el amor y si lo hago desde sentirme bien, sentirme una persona que está aportando valor, seguramente me sienta mucho mejor al final del día. Así que nada, chicos, hasta aquí el primer directo de la trilogía del miedo. Estaros atentos a las redes sociales porque la semana que viene haremos el segundo directo y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, nos podéis escribir en un privado por Instagram o entrar en ponación.com y contactar con nosotros. Un beso y ser felices. Chao, chao.